El yeyuno empieza en la flexura duodeno-yeyunal y lo encontramos en el cuadrante superior izquierdo del compartimiento infracólico. In vivo lo vemos de un color rojo oscuro, con un diámetro aproximadamente de 2 a 4 centímetros, con una pared fuerte y gruesa. Tiene una longitud aproximadamente de 2.5 metros, constituyendo 2/5 partes de la porción intraperitoneal del intestino delgado. El ilion se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Su porción terminal del ilion suele situarse en la pelvis. In vivo lo vemos de color rosa pálido, con un diámetro de 2 a 3 centímetros. Su pared es delgada y ligera. Tiene una longitud aproximadamente de 3.5 metros. El mesenterio es un pliegue peritoneal en forma de abanico que une el ilion y yeyuno a la pared posterior del abdomen. Esta se extiende desde la unión duodeno-yeyunal hasta la unión ileocólica. Su longitud es de aproximadamente 20 centímetros. La irrigación del ilion y yeyuno está dada por la arteria mesentérica superior, a través de arterias yeyunales e iliales, que forman aproximadamente de 15 a 18 ramas. Las arterias se unen para formar asas o arcos. Las arcadas arteriales dan origen a arterias rectas y a los vasos rectos. La vena mesentérica superior es la encargada de drenar el yeyuno e ilion, que después se une a la vena esplénica. En las vellosidades intestinales existen unos vasos linfáticos especializados denominados vasos quilíferos, que absorben la grasa y drena a plexos linfáticos a través de 3 grupos de nódulos linfáticos que son los siguientes. Nódulos linfáticos yuxtaintestinales que se sitúan junto a la pared intestinal. Nódulos linfáticos mesentéricos distribuidos entre las arcadas arteriales y nódulos superiores centrales a lo largo de la porción proximal de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior y sus ramas están rodeadas por un plexo nervioso periarterial que se dirigen hacia el ilion y yeyuno. Las fibras simpáticas se originan en segmentos medulares de T8 a T10 y alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior. Las fibras parasimpáticas de los nervios para el yeyuno y el ilion derivan de los troncos vagales posteriores. La estimulación simpática reduce la actividad peristáltica y secretora del intestino y tiene efecto vasoconstrictor de manera que reduce la digestión haciendo que haya sangre y energía disponible. La estimulación parasimpática hace lo contrario. La principal función de los pulmones es oxigenar la sangre llevando el aire inspirado en contacto con la sangre venosa en los capilares pulmonares. Son elásticos y tienen un retroceso elástico de aproximadamente 1/3 de su tamaño, cuando la cavidad torácica se expande. Los pulmones están separados por el mediastino, al cual se sujetan por las raíces pulmonares formadas por bronquios, arterias pulmonares, venas pulmonares superior e inferior, plexos nerviosos pulmonares y vasos linfáticos. Al seccionar la raíz después del bronquio principal y la arteria pulmonar se observa la arteria pulmonar, venas pulmonares superior e inferior y bronquios. La fisura horizontal y oblicua dividen a los pulmones en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. El pulmón derecho es mayor y más pesado que el izquierdo, pero es más corto y más ancho porque la cúpula derecha del diafragma es más alta y el corazón y el pericardio protruyen más a la izquierda. Cada pulmón tiene un vértice extremo superior romo del pulmón, que asciende por encima de la primera costilla dentro de la raíz del cuello que está cubierto por la pleura cervical. También tiene 3 superficies, una costal, una mediastínica y una diafragmática, y 3 bordes, anterior, inferior y posterior. La superficie costal del pulmón es grande, lisa y convexa. Está junto a la pleura costal, que lo separa de las costillas, cartílagos costales y la parte más interna de los músculos intercostales. La superficie mediastínica del pulmón es cóncava porque se relaciona con el mediastino medio, el cual contiene el pericardio y el corazón. La superficie mediastínica incluye el ilio y este recibe la raíz del pulmón, alrededor del cual la pleura forma la capa pleural. La superficie diafragmática del pulmón, que también es cóncava, forma la base del pulmón, el cual permanece sobre la cúpula del diafragma.
El borde anterior del pulmón es donde la superficie costal y mediastínica se encuentran por delante y por encima del corazón. El borde inferior del pulmón circunscribe la superficie diafragmática del pulmón y separa esta superficie de las superficies costal y mediastínica. El borde posterior del pulmón es donde las superficies costal y mediastínica se encuentran por detrás. Tráquea y bronquios. Empezando en la laringe, las paredes de la vía aérea están formadas por anillos de cartílago hialino en forma de herradura o de C. La vía aérea sublaríngea constituye el árbol traqueobronquial. La tráquea está localizada en el mediastino superior y constituye el tronco del árbol. Se bifurca a nivel del plano torácico transverso en dos bronquios principales, que discurren en dirección inferolateral para entrar uno en cada pulmón a través del hilio. El bronquio principal derecho es más ancho, más corto y discurre más vertical que el bronquio principal izquierdo y pasa directamente al hilio del pulmón. El bronquio principal izquierdo pasa en dirección inferolateral por debajo del arco de la aorta y por delante del esófago y de la aorta torácica, para llegar al hilio pulmonar. En el interior de los pulmones, las ramas bronquiales se dividen para formar las raíces del árbol traqueobronquial. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobares, 2 a la izquierda y 3 a la derecha, cada uno de los cuales sirve a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobal se divide en múltiples bronquios segmentarios, que sirven los segmentos broncopulmonares. Los segmentos broncopulmonares son segmentos en forma piramidal del pulmón, con sus vértices enfrente de la raíz del pulmón y sus bases en la superficie pleural. Las subdivisiones más grandes del lóbulo, separadas por los segmentos adyacentes por tabiques de tejido conectivo. Vascularización de los pulmones y la pleura. Cada pulmón tiene una gran arteria pulmonar que lo irriga y dos venas pulmonares que drenan su sangre. Las arterias pulmonares derecha e izquierda salen del tronco pulmonar a nivel del ángulo esternal y llevan sangre poco oxigenada a los pulmones para su oxigenación. Dentro del pulmón, cada arteria desciende posterolateral al bronquio principal y se divide en arterias lobares y segmentarias. Las venas pulmonares, 2 en cada lado, llevan sangre oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula izquierda del corazón, empezando en los capilares pulmonares. Las venas se unen en vasos cada vez más grandes. Las venas pulmonares discurren dependientemente de las arterias y los bronquios, cruzan entre ellos y reciben sangre de segmentos adyacentes mientras ellos van hacia el ilion. Las venas de la pleura visceral drenan en las venas pulmonares y las venas de la pleura parietal se unen a las venas sistémicas en partes adyacentes de la pared torácica. Las arterias bronquiales aportan sangre para la nutrición de las estructuras que forman la raíz de los pulmones, la pleura visceral. Las dos arterias bronquiales izquierdas usualmente llegan directamente a la aorta torácica. La única arteria bronquial derecha puede salir directamente de la aorta. Las pequeñas arterias bronquiales aportan ramas por encima del esófago y pasan directamente a lo largo de la cara posterior de los bronquios principales, irrigándoles a ellos y a sus ramas, tan distales como los bronquios respiratorios. Las venas bronquiales drenan solo la parte de la sangre aportada a los pulmones por las arterias bronquiales. Primero se distribuyen lo más cerca posible de la porción más proximal de las raíces pulmonares. El remanente de sangre drena a través de las venas pulmonares, específicamente la procedente de la pleura visceral, las regiones más periféricas del pulmón y los componentes distales de la raíz del pulmón. La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos y la vena bronquial izquierda drena en la vena hemiácigos accesoria o la vena intercostal superior izquierda. Las venas bronquiales también reciben sangre de las venas esofágicas.